Ya a finales del siglo XIX se proyectó en Soria una primera estación de ferrocarril. La idea inicial fue construirla en San Francisco, pero pronto esa opción quedó obsoleta. Cuando creció la línea ferroviaria en España y se decidió conectar Soria al resto de ampliaciones de líneas de ferrocarril, pues en esa posición de San Francisco estaba estrangulada y hubo que volver a construir otra estación aquí en 1929. La estación en sus orígenes también, además de ser una estación de transporte de pasajeros, era muy importante pues, en la trashumancia, por ejemplo, ¿no? Para el transporte del ganado. Entonces ahí sí que tenía una función importante en la economía provincial del transporte de las ovejas a las tierras del sur. Del proyecto se ocupó Luis Gutiérrez Soto, uno de los arquitectos más influyentes de nuestro país en el siglo XX. Dejó una huella muy importante en varios campos arquitectónicos, empezando por el de las estaciones, que construyó varias. Al poco de proyectar esta, que la proyecta en 1927, aunque se inaugura en el 29, el proyecto es de 1927, en 1930 construye el primer aeropuerto de Barajas. Había hecho ya otras estaciones de trenes en otros sitios, pero construyó el aeropuerto de Barajas, una ampliación del mismo aeropuerto. Luego también tuvo una actuación muy importante en los cines, hizo los cines de Callao, fue sus primeros cines. Es decir, que inmediatamente después de trabajar en Soria dio el salto a la modernidad. Si este edificio lo proyecta en 1927, en 1928 ya construye en Madrid los cines Europa, donde se nos muestra como uno de los introductores en España del movimiento moderno. Digamos que este edificio de la estación de ferrocarriles de Soria es de alguna forma el canto del cisne de su arquitectura tradicional. Luis Gutiérrez Soto fue de los contados arquitectos que, especialmente en las postrimerías de los años 20 y en los primeros años de los años 30 hasta la Guerra Civil, introdujeron en España el movimiento moderno. Pero en el último tercio de los años 60 se decidió modernizar de nuevo el edificio de El Cañuelo y quedó como lo conocemos hoy. Eliminaron elementos pues, muy característicos del edificio original, como eran los huecos de acceso que rodeaban toda la planta baja en las dos fachadas, la fachada hacia la carretera y en esta fachada hacia las vías, en la que estamos nosotros ahora, y transformaron esos huecos quitándoles los arcos que los remataban, por ejemplo. Luego también transformaron la silueta del edificio, que era una silueta escalonada, ¿no? Que se iba escalonando, subiendo hacia el centro, un poco piramidal. Y bueno, pues por necesidades de ampliación de dormitorios para trabajadores de la estación, pues en ese momento se decidió ampliar la planta primera y eliminar esa silueta tan bonita que tenía y bueno, regularizar el edificio. Al mismo tiempo también se eliminó la visión de la piedra, se le dio un revoco que oculta la sillería y el aparejo de piedra que tiene el edificio original. Se modifica también incomprensiblemente un tejado de teja árabe normal por uno de pizarra, que tampoco tiene nada que ver con nuestra arquitectura. Y luego se elimina también, muy curiosamente, pues el frontón donde aparecía el nombre de Soria, ¿no? Identificando la parada, la estación. Pero estas transformaciones han sido habituales en muchos edificios históricos a lo largo de todo el siglo XX. Lo que no quita para que vayamos ya teniendo conciencia de la importancia que es el conservar adecuadamente los edificios. A veces nos podemos aprovechar de los errores pasados, pero hay que intentar no volver a cometerlos. Este aniversario podría ser un buen motivo para recordar la importancia que tuvo esta infraestructura.
sería un buen momento este en el que se está proponiendo desde distintas administraciones la posibilidad de hacer aquí en la estación del Cañuelo una especie de estación intermodal, ¿no?, con la estación de autobuses y la de trenes, para recuperar parte de esta historia arquitectónica de nuestra ciudad y devolver a este edificio su aspecto original, que era un aspecto pues, que de alguna forma transmitía lo que tiene que ser una estación, lo que era una estación en aquella época, un edificio oficial, importante, significativo, pero al mismo tiempo con unos detalles muy cuidados que lo hacían cercano a la gente, casi como esa casa de todos, ¿no? Y así ver el clásico Doctor Zhivago no sería la única manera de recordar cómo fue antaño la estación del Cañuelo.